Hola, bienvenidos a Electrónica y Experimentos. En esta ocasión vamos a medir la velocidad del sonido utilizando medios electrónicos. Comenzamos. Nuestro dispositivo experimental es muy sencillo. Tenemos aquí un generador de señales de este lado izquierdo. Este generador de señales en este momento tiene una onda sinoidal a 25 kHz que sale y llega a este transductor. Aquí en este transductor la señal eléctrica se convierte en sonido que viaja hasta este otro transductor que es el receptor. Los dos transductores son iguales y ambos pueden funcionar como emisor o receptor y están optimizados para 25 kHz. Este transductor está conectado al otro canal del osciloscopio. Este canal, el primer canal del osciloscopio, está conectado tanto al transductor como al generador de señales, y la idea es ver en qué momento sale la señal el momento de salida de la señal del emisor, y el segundo canal está conectado al receptor. Ahora, las divisiones del osciloscopio, las divisiones horizontales, están en tiempo, entonces nosotros podemos en principio ver cuánto tiempo tarda la señal en llegar, midiendo simplemente la distancia que hay en la pantalla del osciloscopio. Para eso está conveniente, tiene una escala la pantalla del osciloscopio y se puede convertir en tiempo esa escala. Entonces, antes de eso, antes de hacer la muestra, primero, ¿qué tipo de señal vamos a usar? Lo primero que se puede ocurrir es una señal sinoidal como lo que tenemos, y vamos a ver qué sucede. Si nosotros acercamos un poco, hay problemas. Lo que vemos es que no podemos encontrar un punto exacto de salida y un punto exacto de llegada. Entonces, otra idea mejor es utilizar una onda cuadrada. La onda cuadrada la tenemos perfectamente visualizada en su salida, pero hay un problema con la llegada. No funciona. ¿Por qué? Bueno, aunque los transductores son elementos muy sofisticados, también son dispositivos mecánicos y tienen una cierta inercia, y esa inercia, la inercia primero de este para moverse y la inercia de este otro también, con una señal más débil además, hace que la señal de recepción tenga una figura muy parecida a la senoidal y además con ruido. Entonces no nos sirven, por lo que vamos a utilizar la ráfaga, pero una ráfaga senoidal. Entonces la ráfaga senoidal nosotros la podemos utilizar para medir la velocidad del sonido. Entonces ahí tenemos una ráfaga. La ráfaga tiene son 5 ciclos, y aquí tenemos la recepción. Entonces vamos a moverlas un poco hacia la parte izquierda de la pantalla para tener la emisión completa y la recepción completa. Ahora, si yo pongo la mano en medio, lo que va a suceder es que estoy tapando la señal de sonido. Ahora, otra pregunta que se suele hacer en esto: ¿por qué ultrasonido? ¿Por qué 25 kHz? Bueno, porque esa frecuencia no está tan contaminada de ruido como las señales audibles. Vamos, este receptor es insensible, al menos en principio, a señales con frecuencias más bajas, que son las que nosotros escuchamos, y eso permite hacer un experimento más limpio. Ahora bien, vamos a comenzar a hacer la medición. Como les decía, en principio lo único que hay que medir es esta distancia que hay entre la señal de salida y la señal de llegada, pero eso tiene sus complejidades y vamos a
verlas. En principio se supone que en principio sería nada más contar cuadritos, pero hay que contarlos con cierta calma. Entonces vamos a detener el osciloscopio en vivo, nos vamos a quedar con una señal, vamos a usar los cursores y los vamos a desplazar para hacer una medición. Ahora, aquí conviene, para hacer más exacta la medición, convendría en principio usar una escala que nos permita ver los detalles con mayor facilidad. Ya tenemos el primer cursor en su sitio y ahora vamos al segundo cursor. Ahora, en el segundo cursor tenemos un problema. Bueno, no es problema, son parte de las realidades de los experimentos. Y el problema o el detalle es el siguiente. Esta señal que está aquí en amarillo es la señal que sale del generador de funciones y en ese sentido es muy limpia, pero al pasar a un dispositivo mecánico que es el primer transductor y de ahí llegar al segundo, resulta que el asunto se ensucia, por decirlo de alguna manera. Y aquí son solamente 5 ciclos o 5 Hz o 5 pulsos, como le quieran decir, pero aquí tenemos muchos más. ¿Dónde poner el cursor de llegada? Podría ser exactamente aquí, o dónde, en qué parte exactamente de la señal de llegada. Entonces, aquí debemos considerar que la inercia de ambos dispositivos nos da un cierto retraso en la señal. Entonces, lo más adecuado sería en principio poner esto donde estemos seguros que llega el primer pulso. Entonces tenemos que la distancia entre ambos, vamos a acercarnos un poco, tenemos que la distancia en tiempo es de 820 microsegundos. Ahora, como les decía, aquí la distancia ya la tenemos medida y solamente vamos a hacer algunas operaciones aritméticas muy elementales. Ya tenemos aquí nuestra medición, entonces tenemos que la distancia entre ambos transductores es de 30 centímetros, 0.3 metros, y la distancia en tiempo o el tiempo de llegada de la señal de un transductor al otro es de 814 microsegundos. Entonces vamos a efectuar algunas operaciones y con eso obtendremos la velocidad del sonido en estas condiciones. Finalmente aquí tenemos ya el cálculo hecho. La distancia entre ambos transductores es de 0.3 metros, 30 centímetros, y el tiempo de llegada de la señal 814 microsegundos. Y recordemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Esto es igual a 368.55 metros entre segundo. Puede no parecer, o más bien no se parece mucho a la velocidad del sonido que puede aparecer en un libro, pero recordemos que eso es solo una referencia. Tenemos aquí una gráfica de la velocidad del sonido en la atmósfera. Tenemos que en el eje horizontal está la densidad del aire y en el eje vertical tenemos la altura en kilómetros. Entonces tenemos que la línea en azul es la velocidad del sonido y la velocidad del sonido es máxima a nivel del mar. Conforme vamos ascendiendo va disminuyendo, después se mantiene ligeramente estable, vuelve a subir y después
vuelve a descender. Esto llega hasta el... Lo que podemos ver aquí es que la velocidad del sonido varía muchísimo en función de la altura, que en este caso es más bien de la presión o de la densidad del aire. Entonces no podemos hablar nosotros de una velocidad del sonido como tal, de una constante estilo la velocidad de la luz, sino que va a depender de las condiciones particulares en las que estemos, principalmente la presión del aire, pero también tiene que ver la temperatura y la concentración de otros gases, en particular el vapor de agua. El vapor de agua disminuye de una manera bastante importante la densidad del aire y eso modifica también la velocidad de la luz, modifica también la velocidad del sonido. Aquí tenemos otra gráfica de cómo varía la velocidad del sonido con la profundidad del agua. En este caso, el océano, agua salada, y vemos cómo esa velocidad que conocemos todos del agua de 1500 metros por segundo es simplemente una referencia y que puede tener variaciones que no son despreciables. Aquí tenemos una foto muy conocida de un avión supersónico rompiendo la barrera del sonido cerca del agua. Cerca del agua quiere decir que hay mucho vapor de agua y al romper la barrera del sonido se forman ondas de proa. Lo que estamos viendo, eso blanquecino, es la onda de proa que se forma al romper la barrera del sonido y ahí hay una pequeña disminución de la presión y de la temperatura. Eso hace que el vapor de agua se condense en gotitas de agua y quede una foto muy espectacular. Aquí tenemos otra foto del primer automóvil que rompió la barrera del sonido, obviamente en tierra, el Trust SSC. Este automóvil se puede comprobar que rompió la barrera del sonido porque vemos las ondas de proa que se formaron sobre la superficie del automóvil. Hay que decir que esta prueba se realizó muy temprano en la mañana cuando hacía bastante frío. En el desierto pueden ser bastante frías las mañanas, incluso en verano pueden rondar los 0 grados, y eso hace que la velocidad del sonido disminuya y sea más fácil romper la velocidad del sonido. Entonces, aquí están señaladas en rojo las ondas de proa que se formaron y esa es la prueba de que el automóvil rompió la barrera del sonido. Pero si hubiera sido a mediodía, hubiera tenido que ir más rápido para que se pudieran formar las ondas de proa, es decir, para poder romper la barrera del sonido. Tenemos entonces que la barrera del sonido, o más bien la velocidad del sonido, depende de las condiciones locales, del medio, en fin, de muchas cosas. Y si nosotros medimos la velocidad del sonido, no tiene por qué salirnos el valor de los libros. Vamos a obtener el valor de la velocidad del sonido de las condiciones particulares que nosotros tengamos, que pueden ser de un día frío, un día muy cálido, un día muy seco o un día muy húmedo o cualquiera de la mezcla de estos factores. Entonces obtendremos una velocidad del sonido diferente. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, un like por favor. O si les gustó más todavía, suscríbanse al canal. Muchas gracias. Hasta la próxima.